En Colombia, una mujer de nacionalidad siria, quien podría haber participado en los recientes ataques en París, pasó sin control un puesto de migración en Bogotá y logró abordar un avión hacia la capital francesa. La semana pasada en Honduras, 5 sirios fueron detenidos también con pasaportes falsos. Dos noticias que generan preocupación sobre la vulnerabilidad de Latinoamérica frente a la amenaza que el autodenominado Estado Islámico representa para el mundo. ¿Prevención o estigmatización? Un dilema detrás de la migración descontrolada que vive el Medio Oriente. Por un lado, sirios que huyen de la violencia. Por otro, extremistas entrenados en Siria que atraviesan fronteras para accionar el terrorismo en cualquier país. Amenaza. El autodenominado Estado Islámico mantiene en la mira a los que ellos llaman infieles, palabra que sin su justificación religiosa corresponde realmente a la comunidad internacional que se ha unido contra su accionar terrorista. Miedo. Los atentados perpetrados en París, según las autoridades francesas, habrían sido planificados en Siria, bastión de los extremistas de ISIS, y aún está por confirmarse si esta mujer de nacionalidad siria utilizó Colombia para llegar hasta Francia y colaborar en la masacre. Con un pasaporte falso y tras sobornar a varios funcionarios en el país, Ashira Crane pasó los controles migratorios y el pasado mes de julio abordó un avión desde Bogotá hasta París. En lo corrido del 2015, 28 sirios han sido detenidos por ingresar ilegalmente a Colombia, varios con pasaportes robados y con el objetivo de llegar hasta Estados Unidos. Una pregunta comienza a aterrizar en Latinoamérica. ¿Podría ser la región una de las rutas del terrorismo? Paranoia. No al terrorismo. No al terrorismo. No en nombre mío. Bajo esta consigna, cientos de musulmanes protestaron en Italia contra el terrorismo del Estado Islámico y pidieron no estigmatizar a quienes profesan el Islam. Las palabras siria o musulmán para algunos sinónimo de Estado Islámico o terrorismo. La otra realidad es que el conflicto y las necesidades que carcomen al país del Medio Oriente obligan a sus nacionales a migrar hacia cualquier lugar del mundo y de cualquier manera. 5 sirios fueron detenidos la semana pasada en Honduras, procedentes de Costa Rica. Cada uno le había pagado a los traficantes $10.000 por ayuda para huir y recorrer varias naciones con pasaportes falsos. Aunque según las autoridades no tienen antecedentes terroristas, fueron enviados a prisión por falsificación de documentos. La amenaza del Estado Islámico, el miedo de que su accionar terrorista sea activado en cualquier país del mundo, incluso Latinoamérica. Una paranoia generada por quienes son entrenados en Siria para matar, supuestamente en nombre de Alá, y termina por condenar realmente a quienes solo buscan salir del país y encontrar una nueva vida. Lastimosamente, dos realidades que persiguen a los islamistas. Tampa, Florida, a Héctor Pagán, él es general de brigada en retiro del Ejército de Estados Unidos, fue comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Irak y el Comando Sur y analista en seguridad militar y Medio Oriente. Señor Pagán, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Hay una explicación de seguridad, quizás, de la ruta que están tomando los terroristas sirios, en este caso, en América Latina. ¿Qué está significando el continente para ellos? ¿Un lugar de paso, de entrenamiento o un lugar donde se podrían cometer atentados terroristas? ¿Cuál sería la explicación? Yo creo que están tratando de usar Latinoamérica en general y los países que ofrecen la oportunidad de poder entrar con el fin eventual de poder llegar a los Estados Unidos. Ahora, ¿somos vulnerables en materia de seguridad la región? Porque cuando vemos estas cifras, 28 sirios en lo que va de año han sido detenidos en Colombia con pasaporte falso, los 5 sirios que encontrados la semana pasada en Honduras, la mujer siria encontrada en Costa Rica. Solo por mencionar en las últimas semanas, uno se pregunta, ¿es posible que grupos terroristas como ISIS estén aprovechándose de esa debilidad institucional que hay en muchos de nuestros estados, lamentándolo mucho, para quizás entrenar, incluso reclutar y transportar o trasladar a sus terroristas hacia otros países? Yo creo que todo es posible y creo que sería ingenuo
esperar que no sea ese el caso. Pero también tenemos que entender que en términos de magnitud estamos hablando de números que son muy pequeños comparados con los números de refugiados que están buscando asilo en otros sitios. También tenemos que recordar que Latinoamérica ofrece rutas que se usan ya para el crimen transnacional organizado, donde se pueden introducir en rutas que ya están dispuestas, con criminales que están dispuestos a prestar sus servicios para hacer esto. O sea que yo creo que el punto fundamental que países latinoamericanos y los Estados Unidos tienen que entender rápidamente es cuánto riesgo están dispuestos a asumir para bregar con un problema que no es fácil y que no pueden ignorar. Entonces es claro, señor Pagán, que la idea es entrar a Estados Unidos. Es decir, hay un momento donde Estados Unidos no solo tiene que poner atención en sus aeropuertos, sino en esa frontera entre Estados Unidos y México en estos momentos. Definitivamente. Por ejemplo, en el 2014 se detuvieron casi 500 personas en la frontera de México y los Estados Unidos que procedían de países considerados que son auspiciadores de terrorismo en los Estados Unidos. O sea que este no es un problema que surge en los últimos par de meses. Este es un problema que sigue su ruta desde hace muchos años. Así que el que diga hoy que está sorprendido de que esta cosa esté pasando no está pendiente de la noticia. Claro, estamos hablando y sin duda no se puede generalizar, como decíamos, no se puede estigmatizar a todos los sirios. Muchos de ellos realmente están huyendo de la violencia. Pero lo cierto, por ejemplo, en el caso de la mujer que pasó por el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá para llegar hacia Francia y que se cree que podría estar involucrada en los atentados terroristas del pasado 13 de noviembre, esta mujer también estuvo en territorio ecuatoriano antes de pasar por Colombia. Estamos hablando de que una posible terrorista pasó varios meses en la región. Si bien uno pensaría que no hay riesgo de que se perpetren, se hagan atentados terroristas en esta región, ¿existiría esa posibilidad? Porque parece que en ningún lado estamos seguros. Yo te diría que hemos llegado a un punto donde realmente nadie puede decir en cualquier país que esté totalmente inmune y que esté totalmente ajeno a que un evento terrorista pueda ocurrir. Vuelvo a mi punto original de que todo esto tiene que estar basado en qué riesgo estamos dispuestos a asumir en los diferentes países latinoamericanos, obviamente en los Estados Unidos, donde la magnitud del problema de refugiados de Siria se magnifica de una manera increíble. Entonces, ¿cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y cómo vamos a mitigar esos riesgos? Ahora, señor Pagán, si hablamos de América Latina como lugar de paso, entonces, ¿podríamos pensar que América Latina en algún momento podría ser un eje o un destino de un atentado terrorista? Hay países que apoyan la coalición. Claro, y yo pienso y espero obviamente estar equivocado, pero hemos llegado al punto donde no creo que estamos 100% seguros en ningún sitio. Obviamente creo que cuando medimos la posibilidad de que algo suceda en algún sitio comparado, por ejemplo, con Francia, comparado con Bélgica, comparado con los Estados Unidos, comparado con otros países europeos que están recibiendo mucho mayor flujo de refugiados sin los controles que estamos hablando de que se van a poner en posición en los Estados Unidos, el riesgo es un poco menos, pero el riesgo todavía existe. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, señor Pagán, para protegernos sin tampoco dejar de ayudar a aquellos refugiados sirios que realmente están huyendo de la violencia? Yo creo que los países en Latinoamérica tienen que seguir intensificando sus esfuerzos para el control en sus fronteras, los controles en los aeropuertos. El hecho, como tú mencionas, que personas que se han encontrado en Colombia, que se han encontrado en Honduras, indica que hay los mecanismos en su lugar para poder identificar y aprender a estas personas. Entonces yo creo que a manera de tratar de hacer esto sin sobre reaccionar, hay que seguir escudriñando a las personas que llegan, hay que seguir adiestrando personal que trabaja en los puntos de aduana
para que puedan identificar y poner suficientes filtros entre el arribo a un aeropuerto y las otras medidas que se pueden usar desde el punto de vista social para controlar el acceso de personas que realmente no lucen como que pertenecen a ese sitio. Entonces, el arte de esto reside en cómo hacemos esto, preservando lo que creo que debemos mantener, de hacer países donde hay compasión y donde hay la manera de poder darle la mano a un país como Siria, porque obviamente esta gente se está yendo de ese país porque las condiciones están más allá de lo que se puede soportar. Sin embargo, la pregunta es si nuestras autoridades, tanto las de seguridad, las de inteligencia, como las de los aeropuertos o fronteras, están preparadas para eso, porque veíamos que en Bogotá la presunta terrorista le pasó dinero a esa agente de seguridad de inmigración y por eso pudo pasar. La corrupción, la falta de experiencia ante estos casos demuestran que tal vez América Latina no estaría listo para un contingente como estos, ¿o sí? Bueno, América Latina como región, estamos acostumbrados a ser países que dan la bienvenida a personas que vienen de visita, turistas, personas que están buscando un nuevo hogar. Entonces, yo creo que si analizamos, empezamos desde Canadá y trabajamos hasta Tierra del Fuego, estamos hablando de sistemas, de personas, de organismos que tienen que necesariamente mejorar lo que están haciendo, porque obviamente esto se está constituyendo en el problema de nuestra generación. Este problema no se acaba el mes que viene, este problema no se acaba el año que viene, este problema se lo heredamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces no nos queda otro remedio que seguir intensificando nuestros esfuerzos, seleccionando personal que esté debidamente adiestrado para poder hacer este trabajo concretamente, hacerlo correctamente. Tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para cooperar entre países de la misma manera que se debe cooperar para pasar información teniendo que ver con otros elementos del crimen transnacional organizado, añadirle otro aspecto más a esta cooperación que tiene que ver con pasar información cuando estas cosas suceden. El tiempo es ahora y hay que hacerlo ahora. Vamos a agradecer a Héctor Pagán, general de brigada en retiro del Ejército de Estados Unidos, quien fue comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Irak y el Comando Sur, y es además analista en seguridad militar y Medio Oriente. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted.